Hoy entonces nos toca Mateo capítulo 15, versículo 10 al 20. Y dice así: y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús les dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Señor, una vez más te pedimos que bendigas tu palabra, bendigas esta reunión, que tu verdad sea usada para impartir en nuestros corazones todo lo que quieres hacer con ella, para que no vuelva vacía. Obra, Señor, con tu Espíritu Santo, con tu verdad, con tu poder, con tu gracia y misericordia en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y cuando leía estos versículos, si bien, como decía el domingo pasado, están muy entrelazados a lo que ya vimos el versículo 1 al 9, porque sigue de alguna manera sosteniendo la misma idea, pero quería detenerme en otros puntos que no tratamos domingo anterior, pero recordaba películas que a lo largo de la historia, que por alguna razón, por alguna circunstancia, los personajes de estas películas, razón que no entendemos, cambiaban de cuerpo, de ser grande se hacían niños y cosas por el estilo. Pero de alguna u otra manera ellos seguían entendiendo que eran ellos, pero que estaban en el cuerpo ajeno. Su imagen era otra, pero ellos entendían que seguían siendo ellos. Tenemos películas entonces que siguen el mismo o la misma trama. Películas como ¿Dónde están las rubias?, donde dos policías de color se disfrazan de mujeres blancas y rubias y así engañan a todos haciéndoles creer que son estas mujeres, pero que en realidad no lo son, solamente son disfraces. Películas también como Misión Imposible, donde muchas veces pareciera que están hablando dos personas, pero cuando se van se da vuelta y se saca la careta y había sido que no era el que decía ser o el que aparentaba ser, su identidad era otra. Pero en la mayoría de los casos, aquellos que eran sus íntimos amigos, parejas íntimas, hermanos, familias, siempre se daban cuenta que aunque no parecía en el exterior, ellos entendían que eran la persona que decían ser. Entonces llegaba el argumento y le decían: bueno, si vos sos tal, contame algo que nadie más sepa. Y allí, bueno, ¿te acordás cuando éramos niños que pasó esto y aquello? Y ahí se asombran. ¿Recordás esa vez que nos fuimos? ¿Te acordás cuando mamá, viste esa cicatriz que vos tenés en ese lugar o esa mancha que
solamente conocemos solo yo y vos, o aquella situación que te pasó en tal o cual lugar. Entonces allí, pese a que la apariencia es distinta, es completamente otra la que tenían, se dan cuenta que eran realmente quienes decían ser en otro. Por eso, el título de esta prédica, para seguir con la idea de los versículos, es: el problema no es la apariencia, sino la naturaleza. Y entonces, con esta idea de dejarnos ver que no es lo de afuera, sino lo de adentro, lo interno, lo que está en nuestro corazón, nuevamente podemos ver una secuencia en el libro de Mateo, donde Jesús primero confronta a los fariseos, confronta a aquellos que lo vinieron a probar, a hacer o tratar de tramar algo contra Jesús para hacerlo tropezar, para hacer o buscar algo con que juzgarles, y Jesús claramente sale mejor parado que lo que ellos pensaban. Y luego se va hacia la multitud, se dirige hacia la multitud, y después de la multitud, de forma ya más privada e íntima, se dirige a sus discípulos. Entonces, Jesús, primer acto, estaba allí con los fariseos, los escribas. Esto le estaban reclamando, que no seguían la tradición de lavarse las manos como ellos tanto querían y les gustaba que se hiciese, porque a ellos les agradaba que se sigan sus tradiciones, pese a que estaban poniendo por debajo la ley de Dios. Sus discípulos allí seguramente al lado de Jesús, custodiándolo, escuchando todo lo que se estaban diciendo. Allí, un poquito más allá, la multitud también viendo qué estaba sucediendo. Tal vez no escuchaban o no alcanzaban a oír todo concretamente, pero entendían que algo estaba pasando. Entonces, cuando esta discusión se termina con los fariseos, algo seguramente habrán entendido cuando Jesús le decía: hipócritas. Y ante esto, todos aquellos que veían a estos hombres como grandes hombres de Dios, referentes de la nación, referente entre los judíos, entre los espirituales y maestros de la época, quedan anonadados, quedan asombrados que alguien se pueda dirigir así a estos hombres. Pero no era nada nuevo, ya había pasado, ya Jesús había usado duras palabras contra ellos, condenándolos por la dureza de su corazón. Y ahora, terminada esta charla, se dirige a la multitud. Jesús corrige una enseñanza y ahora Jesús quiere dar más claridad sobre esa enseñanza. Entonces le dice: hey, préstenme atención, oíd y entended. Y no que lo que Jesús estaba por decir sería difícil de entender, sino que era algo que era difícil de aceptar. Entonces Jesús dice: préstenme mucha atención. Por eso entonces podemos entender y ver que el mayor obstáculo para la salvación no está en la aceptación o en la no está en la comprensión de sino está en la aceptación y la confianza en este evangelio, en este mensaje. Jesús aparentemente quería dar una nueva enseñanza, o en realidad era la verdadera enseñanza, o la enseñanza que fue desde un principio, pero que poco a poco, por la maldad, la tradición de estos hombres, fariseos y escribas, habían corrompido, siendo ellos falsos maestros. Y Jesús quería dar esta correcta enseñanza, que seguramente para ellos tal vez se volvió una nueva enseñanza, pero con el agravante
de que muchos allí en la multitud no eran inocentes. Muchos de ellos en realidad seguramente aceptaban y le parecía bien las enseñanzas de estos grandes maestros de la fe, los fariseos y los escribas. Estos ejemplos de espiritualidad enseñaban tradiciones humanas y a muchos con corazones legalistas le encantaba tener que simplemente cumplir actividades, cumplir obligaciones, cumplir tradiciones y librarse de que el Señor sea su Señor y dirija sus vidas. Entonces, más fácil era hacer algo que entregar su corazón y su voluntad a este Dios. Y nuevamente podemos ver que los tenían en gran estima. Sus propios discípulos, versículos más adelante les dice: Maestro, Jesús, Mesías, Rey nuestro. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Señor, ¿no te parece que fuiste muy duro con ellos? Señor, tal vez tu enseñanza sea para algunos y no para todos. Señor, estos son grandes referentes de nuestra nación, de nuestra cultura, de nuestra religión. ¿Viste que se ofendieron? Y saben, tal vez por respeto, por miedo, por imposición o por lo que fuera, las personas entendían que estos hombres tenían cierta influencia e importancia ante la sociedad, y muchas veces seguramente todo lo que hacían eran para que estos hombres los vean y ellos los aprueben. Entonces allí caíamos en el pecado de querer agradar a los hombres y quererse agradar entre ellos para que estos grandes hombres los elogien como ellos esperaban ser elogiados. Pero Jesús, importándole más la verdad de cómo se sentían estos hombres, de cómo aceptaban estas palabras, ni importaba su reputación, ni quién se ofenda, él una vez más defendía y exponía la verdad, pese a quien le pese. ¿No han entendido? La contaminación entonces, la contaminación verdadera es en el interior. La contaminación es en el interior, no en el exterior. No se trata de meras tradiciones, no se trata de meros actos exteriores, sino importa lo que hay dentro suyo. Lo físico no tiene manera alguna de contaminar lo espiritual. Entonces allí Jesús estaba corriendo la mirada, estaba corriendo la atención de lo que estos hombres, fariseos y escribas, enseñaban y ponían, que era sus obras, sus tradiciones, su manera de hacer las cosas. Y Jesús le decía: no importa que se laven la mano, no importa lo que coman, no importa si es alimento que ustedes consideren que es purificado ante el Señor, sino que de el interior es lo que realmente importa. Y pese para que todos estos vivan engañados, vivan confundidos con rituales, con tradiciones, Jesús les estaba diciendo: no quiero ofrendas, no quiero sacrificios, quiero una vida entregada a Dios. Y a este punto, estos maestros, la multitud ya no estaba sorprendida. A este punto, habiendo entendido el mensaje de Jesús, el interior y no el exterior, no empezó a sonar extraño.
porque en realidad Jesús estaba refrescando lo que ellos ya sabían, pero habían olvidado, cayendo en prácticas legalistas. Fíjense, Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Ven? Para el hombre pecador, corrompido, siempre lo más importante había sido lo que podemos ver. Inclusive cuando este hombre fue a ungir al nuevo rey o al próximo rey, veía con sus ojos carnales, pero desde allí el Señor le estaba diciendo: es el corazón, es su interior lo que importa. Deuteronomios 10, 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Que ames al Señor. Y versículo 16 dice: circuncidad, un acto completamente físico para el pueblo judío. Fíjense cuál fue su gran función o la importancia desde un principio. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y ejemplos como esto, el Antiguo Testamento está plagado, pero simplemente con esto ya podemos ver esta idea que no era nada nueva y que el Señor todo el tiempo lo había dejado ver en todo el Antiguo Testamento, en toda la historia de Israel. El corazón, su interior. No importa lo que vean sus ojos, no importa lo que vean hacer a otros, es que amen al Señor y es que su interior ame y alabe al Señor. Y Jesús entonces, al igual que en el Sermón del Monte, estaba volviendo a poner el énfasis donde realmente debía estar. No es en lo externo, no es la contaminación o la suciedad que puedan tener en las manos. Eso no contamina lo espiritual, sino que lo que contamina sale de adentro nuestro. No estamos diciendo que si usted toca veneno y se lleva a la boca, no le va a hacer efecto, va a morir seguramente, pero estamos hablando de que la consecuencia de lo físico no tiene consecuencia en lo espiritual. Entonces su cuerpo puede partir con el Señor, pero igual es distinto a decir que eso puede afectar su espíritu. Por eso entonces ahora podemos entender que un corazón contaminado, realmente espiritualmente contaminado, se expresa tanto en lo que dice como en lo que hace. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, entonces, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Lo ven? La importancia es el corazón.
La importancia es el interior porque este es el reflejo de nuestra vida espiritual y es nuestra vida espiritual la que al Señor le importa porque es allí donde obra también su Espíritu Santo, su palabra y todo lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero esto ahora se va a ver reflejado en lo que decimos y en lo que hacemos. Entonces no vamos a poder ponernos caretas. No vamos a poder disfrazarnos de otra cosa que no somos. Tarde o temprano va a salir a la luz lo que realmente somos. Y allí con lo que decimos, allí con lo que hacemos, aquellos que nos conocen muy bien, nuestro Señor va a decir: vos sos mi hijo. Estuviste en un cuerpo contaminado por el pecado, pero tu corazón fue transformado. Entra en el gozo de tu Señor. O tal vez dirá: bueno, a estos que llegan y dicen: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, milagros, sanidades, su exterior no condice con su interior. Apartados de mí, no los conozco. Tarde o temprano se va a ver lo que hay en nuestro corazón. Tarde o temprano se va a ver y notar lo que hay en nuestro interior. ¿Legalismo? Un amor genuino por nuestro Señor. Por eso la Biblia es clara cuando nos dice que el que persevera hasta el final es el que va a llegar a la salvación eterna, porque nadie puede mantener tanto tiempo una mentira, nadie puede mantener la apariencia tanto tiempo sin ser descubierto. La mentira va a ser sacada a la luz por el Señor, así que nadie llegará hasta el fin habiendo actuado o habiendo mostrado solamente en su exterior lo que no era en su interior. Entonces, la fórmula que presentaba estos fariseos era limpieza externa igual a limpieza interna. No, le decía Jesús, eso es falso. La verdadera fórmula es limpieza interna igual a limpieza externa. Deben limpiarse de adentro hacia afuera, o mejor dicho, el Señor nos limpia y obra de adentro hacia afuera. Allí en Hebreos, entonces, en el libro de Hebreos, podemos ver que continuamente nos recuerda y recuerda a sus lectores judíos que los sacrificios del Antiguo Testamento no eran más que un símbolo del sacrificio que iba a ser auténtico, verdadero, perfecto y completo en Cristo Jesús, muriendo en una cruz y resucitando al tercer día. Todo esto era solamente la sombra de lo que había de venir, el interior, el mensaje verdadero. Claro, a todos nosotros, pecadores que llevamos un legalista adentro, es más fácil llevar una vida de tradiciones, de actos, de cosas por cumplir, rituales, porque no requieren un cambio de mi corazón, no requieren que abandone el pecado, no requiere que me humille y me arrepienta delante de Dios, simplemente que actúe bien, simplemente que exteriormente se vea limpio, se vea bien, pero por dentro puedo ser todo lo malvado que quiero ser y cuando nadie me ve puedo ser todo lo malvado que puedo ser, pero no vamos a engañar a nuestro Señor, no van a engañar a Dios. Por eso, una vez más, esta religiosidad, estas formas exteriores de expresar la religión no eran más que simples formas, símbolos y tradiciones que no es igual a la fe. Por tanto, es vacía y, como le dijo Jesús, hipócrita. No es lo que realmente dice ser. Y hasta acá todo es claro,
maravilloso, entendemos lo que el Señor nos está enseñando, no vamos a volver a ahondar en el legalismo que lo hicimos el domingo pasado, pero la pregunta entonces ahora para seguir profundizando en este tema sería, ok, entendí que el legalismo es el acto externo, una apariencia, una máscara que parece o simula la fe o un verdadero cambio interior, pero que realmente no lo es. Entonces, ¿cómo puedo ver o reconocer a un legalista? O mejor, ¿cómo puedo ver o reconocer si hay actitudes legalistas en mí? Y apunté 3 ítems a tener en cuenta. El primero de ellos es que aquellos hipócritas, aquellos legalistas, dejan ver su maldad o son expuestos cuando la verdad llega a sus vidas. El primer punto entonces nos deja ver que alguien es legalista, un hipócrita, cuando la verdad les ofende. ¿Viste, Jesús, cómo se fueron ofendidos por lo que le dijiste? Legalistas. Las personas que viven en las tinieblas, las personas que están simulando moralmente y simulando espiritualidad, no pueden soportar la exposición hacia la luz. No se pueden mostrar realmente como son porque verían que son un fracaso. Algo así como vampiros espirituales. Le abrís la luz del sol y mueren calcinados. No aguantarían ser expuestos a la luz de la verdad, porque eso terminaría con su mentira. Entonces, lo único que pueden hacer es ofenderse, sentirse mal, combatir contra ella, dar un mensaje de que eso no es cierto, tratar por todos los medios de ocultar esa verdad porque los incomoda, porque no lo soportan, porque quieren seguir con sus vidas a su manera y a su forma, externamente. Pero no me pidan que cambie, no me pidan que abandone ciertos pecados. No soportan la verdad. La verdad quita sus máscaras y delata lo que hay realmente en su corazón pecaminoso y horrible, malvado. Pero cuidado, el Señor a estos ya le da su condena. Dejadlos. No juzguen a los hombres con el fin de eliminar tal vez aquellos que son trigo. Porque Jesús nuevamente entendía que entre el trigo y la cizaña podrían traer nuevamente dolor o podrían atacar a aquellos que no eran legalistas. Entonces el Señor dice, no presten atención, no lo tengan en cuenta, que sus pensamientos no estén en ellos. Ustedes dejen esto de lado, ustedes céntrense en el corazón, en lo que el Señor manda, pero a ellos déjenlos. El Señor los juzgará. Pero si se arrepienten, si la verdad realmente lo transforma, pues hemos ganado un hermano, un hijo. Si no, déjenlos. El segundo punto: siempre los hipócritas llevan a otros al desastre. Entonces, no solo que se ofenden con la verdad, sino que caminan lejos de ella, y sabemos que todo camino de mentira lleva a la perdición, al desastre, a la muerte. Sus enseñanzas entonces no van a producir libertad, paz, gozo, sino todo lo contrario, cargas pesadas que van a robarle la paz, la libertad y el gozo, porque esto solo va a buscar poner el énfasis en las obras humanas y que no va a esperar nada de su corazón. Entonces ellos se apoyan en lo que a ellos les gusta y tratan de imponer esto para que otros hagan lo que a ellos les gusta. Camino a la perdición. Y tercer punto, cumplen con sus obligaciones
y no con los deseos de Dios. Y si bien podemos entender que está mal la intención con la que lo hacen, debemos imitar muchas veces la disposición, la disciplina y el compromiso que tienen otras personas en las falsas iglesias. Si bien está mal la intención, deberíamos echar de ver nosotros su conducta. En las falsas iglesias podemos ver que entonces su compromiso a la concurrencia es muchas veces más amplia, masiva, grande y es bastante disciplinada porque la imposición que ponen ante ellos tal vez sea que deben cumplir para servir, deben cumplir para caerle bien al pastor, a los líderes, solamente deben mostrar espiritualidad congregándose sin falta y cuántas cosas más, pero solamente se vuelve un check en una lista de cosas por hacer. Pero de vuelta, el interior es lo que no pueden cumplir. Podemos ver que aquellos hermanos son muy correctos, disciplinados y comprometidos en sus ofrendas. Siempre llegan a tiempo, sin falta alguna. Antes de hacer cualquier cosa, su ofrenda ya está en el púlpito de la iglesia, porque si no, la maldición va a llegar a sus vidas. ¿Se dan cuenta? Un mandato del Señor lo empiezan a transformar en tradición, en legalismo. Haz esto para obtener esto. Y eso lleva al fracaso. Eso lleva a la muerte eterna. No es de una manera externa, si bien deberíamos entender y tener esta disciplina, no es con la intención que debemos hacerlos. En todas las actividades que estas iglesias hagan, campamento, retiros, reuniones de madrugada, de siesta, de mañana, de tarde, de noche, vigilia, todos deben participar. Y si no, fíjate dónde está tu prioridad, fíjate cuál es tu compromiso y empiezan a poner cargas pesadas cuando el Señor no las pone, tradiciones, rituales que quieren cumplir para caerle bien a las personas y que vean una actitud en ellos espiritual, pero su corazón está lejos del Señor. Y todos allí entonces corriendo y cumpliendo este requisito y más requisitos que ponen vez tras vez, día tras día, para que demuestren espiritualidad y que ellos lo hacen. Se cansan, se frustran, no ven resultados. La falsa enseñanza lleva a la perdición. Pero ahora hay un detalle en las iglesias verdaderas, en las iglesias de sana doctrina, que todo lo cambia cuando damos y tenemos libertad y queda bajo nuestra voluntad hacerlo. Nada es obligatorio, sino que es el compromiso que tenemos y asumimos en nuestro corazón y el deseo de hacerlo con amor para Dios. Deseo ofrendar para apoyar la obra que el Señor está levantando con mis bienes, con mi economía. Deseo congregarme para escuchar la verdad, para aprender de ella, para estar y relacionarme con el hermano, porque entiendo que esto agrada a Dios. Deseo aprender más de aquel que ahora es mi Dios, mi todo, mi vida entera está entregado a Él. Entonces quiero conocerlo, quiero amarlo más, quiero pasar más tiempo con Él. Quiero escudriñar sus escrituras para ver y que Él se me revele ante mí. Quiero que el Espíritu Santo me lleve a toda la verdad. Deseo pasar tiempo con Él. Anhelo y busco pasar tiempo en oración con Él. Deseo. Entonces, lo que hay en nuestro interior
los deseos de nuestro corazón se empiezan a manifestar. Pero ahora ya no son obligaciones, ya no son tradiciones, ya no son sacrificios, son los deseos de nuestro corazón. Deseos internos que se vuelven conductas externas. Y ahora, entonces, porque entiendo que es la voluntad del Señor, trato que ésta se vuelva mi disciplina, mi compromiso y la importancia más urgente en mi vida. Entonces, claro, es más fácil porque ese es nuestro deseo, tradiciones, cumplir tareas, poner check a la lista para que me digan que soy un buen cristiano, hacerlo realmente por mi voluntad y mi deseo interior. Pero ahí llega el legalista en nuestras vidas. No es obligatorio, no parece tan importante, está lloviendo, hoy paso. No pasa nada entonces si leo o no paso tiempo de oración. No pasa nada si amo no tanto al hermano. Nadie controla eso. Bueno, sí, pero no se ve muchas veces reflejado. La carga adicional que habían puesto sobre nosotros por hacer las cosas, y cuando no la hago traía una condición, un agravante o un premio. Como ya no está, entonces muchas veces me doy el lujo de dejarlas de lado. No es obligación, no hay maldición, no pierdo mi salvación. Así que, como diría Pablo, entonces, ¿qué? ¿Pequemos libremente? No, mi corazón no lo permite, mis deseos no concuerdan con esto. Entonces, ahora ya no voy a tratar de ganarme la salvación, la bendición o la voluntad y el cariño del Señor, sino que porque ya lo gané, porque mi interior ya ha sido transformado, ahora mi conducta lo va a reflejar lo que hay en mí, los deseos de mi corazón. Entonces, allí sí se va a ver en el exterior lo que hay en mi corazón, o la madurez que hay en mi corazón. Entonces, estos hombres que llevan lejos a las personas del Señor, lo que están buscando es no señalar hacia Dios. Estos buscaban tradiciones que cada vez los alejaban más de Dios. En vez de aumentar su fe con las prácticas que el Señor les había dado, las tradiciones sofocaron su fe e incrementaron su deseo de autosuficiencia y justicia propia en ellos. Tanto que cuando tuvieron a su Señor, a su Salvador, a su Rey, sus tradiciones los habían enredado y confundido de tal manera que crucificaron a su mismo Dios. Crucificaron a aquel que decían que le estaban sirviendo. Crucificaron a aquel por el cual supuestamente sus tradiciones se volvían tan importantes. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, no lo reconocieron, no lo vieron, la luz no alumbró en ellos. Entonces, la perdición había llegado y aquel, el único que podía darle la salvación, fue aquel a quien despreciaron, rechazaron y trataron de matar. Entonces, ok, hay legalismo en mi corazón. Pastor, puedo ver que de estos 3 puntos, en algunos estoy flojo y conozco gente también que está a los tumbos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo combatir? ¿Cómo puedo combatir esto? Y vuelve a ser algo redundante
pero algo que nunca debería salir de las enseñanzas. Primero, conociendo más de Dios en su palabra. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, allí podríamos poner tradiciones, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios, la palabra de verdad. Nunca sabré si estoy haciendo bien o mal, si acaso esta revelación no alumbra mi entendimiento, pues ella es la única que nos puede mostrar a Dios, cómo es Dios, cuál es su voluntad y qué desea de nosotros. A través de la predicación de la verdad, del Evangelio, es que nuestros corazones van a ser despertados espiritualmente. Entonces allí la fe no se vuelve un salto al vacío como muchos piensan. No, es solo fe, hay que creer y nada más. No, ahora nuestra fe se condice con lo que entendemos y con la confianza que ponemos en aquello que ahora conocemos aún más y seguimos profundizando en el conocimiento. Mi fe ahora va de la mano con lo que conozco, porque entre más conozco, más lo amo. Entre más conozco, entiendo su grandeza, su amor, su gracia, su misericordia, y entiendo mi pecado, mi maldad. Por eso mi corazón lo pongo en sus manos y no en mis tradiciones. Y claramente esto nos lleva al siguiente punto. Ahora conozco la palabra, debo obedecer su palabra. Santiago 1:22-25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la palabra, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que haces. Conozco, ahora el deseo de obedecer va a estar en mí. Él que ha transformado nuestro interior por la verdad, por su evangelio, ahora también va a poner el querer como el hacer, su buena voluntad. Y todo buen fruto o fruto bueno saldrá de nuestro interior. Y claramente, último, orar. Primera de Tesalonicenses 5:17-18. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orad. Y esta claramente no es una lista exhaustiva de todo lo que podemos hacer y todas las herramientas que el Señor nos da para crecer en fe, crecer en madurez, crecer en el conocimiento del Señor. Pero si tan solo nos mantuviéramos en estas tres como pilares fundamentales en nuestra vida, poco a poco vamos a ir conociendo todo lo otro. Vamos a poder ver el ayuno, vamos a poder ver la meditación, vamos a poder ver buenas obras, vamos a poder, y todo se va a ir revelando conforme a que leamos, obedezcamos y oremos. Allí vamos a encontrar todo lo demás que el Señor nos va a dar. Allí el Espíritu Santo nos conducirá a toda la verdad. Poco a poco Él iluminará nuestra mente, nuestro corazón, para traer más claridad en lo que debo hacer y obedecer y cómo se ve nuestro Dios a quien tengo que obedecer.
Y hasta aquí entendemos que este mensaje es para cristianos, para hombres que ya han conocido al Señor, que tienen un corazón que ha sido transformado, pero que tal vez algunas prácticas eran legalistas y queremos cambiarlas y transformarlas. Y allí están todas las respuestas y la solución a esto. Pero la cuestión es, ¿qué pasa si yo no tengo realmente ese deseo de hacer las cosas? ¿Qué pasa si mi corazón está envuelto en el legalismo? ¿Qué pasa si me doy cuenta que el Señor no ha transformado mi corazón? ¿Cómo me puedo librar de esta? ¿Cómo me puedo desligar de este pecado que conduce al legalismo? Y es la misma respuesta. Debemos pedir a Dios que lave Él nuestros corazones. Debemos pedir a Dios que Él limpie nuestros corazones, que lo cambie, que lo purifique, que lo santifique, que lo despierte de la muerte, que lo transforme, que le dé vida y que le dé un nuevo nacimiento. Solo así y solo de esta manera es que ese corazón va a ser transformado. Y para terminar, simplemente a forma de resumen, Juan 3, versículo 1 al 18. Aquí podemos ver claramente todo lo que venimos desarrollando. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Tradiciones? No, debes nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Tradiciones. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo el que quiere gozar de la vida eterna y la salvación que Dios regala y quiere caminar lejos del legalismo, debe nacer de nuevo. Debe correr a Cristo en arrepentimiento y fe, y debe clamar
por su vida al único que puede dar la salvación y la vida eterna. Solo Cristo, que pagó el precio de la cruz para que por medio de él lleguemos al Padre. Amén.